Hay que romper las barreras, tienes que alzar tu voz y así encontrarás el camino para crecer, para ser mejor. Ir construyendo tus sueños con fuerza y convicción, y cambiarás tu destino, serás bendecido por la mano de Dios. Súbele el volumen a tu fe, con alegría, con alegría. Súbele el volumen a tu fe, con alegría, con alegría. ay, súbele, 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 súbele el volumen a tu fe. Súbele, 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 súbele el volumen a tu fe. Súbele, súbele el volumen con alegría. Súbele, súbele. Súbele, 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 súbele el volumen a tu fe. Súbele, súbele, súbele. Ay, súbele. Fe y alegría, fe y alegría, fe y alegría, fe y alegría, fe y alegría. fe y alegría. Súbele, súbele, súbele el volumen a tu fe. Súbele, 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 súbele el volumen a tu fe. Con alegría, ay, súbele, con alegría. Súbele el volumen a tu fe. Fe y alegría, con alegría. ay, súbele, súbele, súbele. Súbele, súbele, súbele. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, maestras y maestros, a una edición más de los Jueves Digitales. Como ustedes ya lo saben, en los Jueves Digitales ha venido siendo un espacio de encuentro entre distintos actores de las instituciones educativas y otras organizaciones que trabajan en educación. Nos encontramos, como siempre, los días jueves, cada 15 días, para compartir conocimientos, intercambiar, dialogar en torno a temas relacionados con la integración de las tecnologías en la educación. Y asimismo también compartimos experiencias, retos, desafíos y propuestas para la mejora de la calidad educativa en nuestro país. Bueno, les comunicamos también que estaremos compartiéndoles el formulario de Google para que ustedes puedan ir registrando sus asistencias. Bienvenidos, Fe Alegría 4, 13, 14, 50, 53, 58, 27 y 67. Iniciamos pues nuestro jueves digital. En esta oportunidad presentaremos un tema que contribuye al desarrollo de competencias digitales y al desarrollo de las competencias también del currículo nacional, y es de vital importancia en la participación ciudadana en el desarrollo de la ciudadanía digital. En esta oportunidad tenemos el tema diseño de proyectos educativos con enfoque STEAM más H. Para ello contamos con un importante invitado. Queremos presentar a Jaime Montes.
Él es especialista en educación basada en competencias del Instituto de Tecnología en Massachusetts. Jaime es un profesional certificado de emprendimiento e innovación de la Universidad de Salamanca. Él ha sido ganador del concurso mundial de innovación organizado justamente por el Instituto de Massachusetts y el Instituto Tecnológico de Monterrey de México en el año 2020. Ha hecho grandes aportes en el campo de la innovación educativa, en el Consejo Nacional de Educación, en el Ministerio de Educación, el Fondo Nacional de Desarrollo en Educación Peruana y actualmente es miembro de la Fundación Ser Maestro. Bienvenido, estimado Jaime, y paso a darte la palabra para iniciar con este interesante tema. Bien, muchas gracias, Catherine, por la presentación y muy contento por compartir un tema trascendente para los maestros y maestras que cada día están comprometiéndose un poco más con la innovación educativa. Eh, Vamos a tener dos momentos en esta charla y luego las preguntas que responderemos. En dos momentos en el que vamos a dividir primero para reflexionar qué elementos o qué variables claves tenemos que tener presentes para formular un proyecto con el enfoque STEAM. ¿No? Y luego, en el segundo momento, reflexionaremos sobre la ruta, ¿verdad? En la experiencia de aprendizaje y sobre todo identificando las microexperiencias que debemos tener en cuenta para que lo que el estudiante comparte en ese momento de su vida sea significativo, inolvidable y trascendente para su vida. En el fondo, lo más importante de las experiencias de aprendizaje y de los proyectos en conjuntos es que el estudiante sea más feliz, más libre, más autónomo y no tenga miedo de preguntar, de indagar, que explique el mundo, que explique sus sueños, sus visiones, sus imaginaciones con naturalidad. El proyecto de innovación hoy en día en un sistema totalmente vertical, cosificado, masificado, disciplinar a ultranza, ¿no? Eh, donde la pedagogía de la enseñanza se ha sobrepuesto sobre la pedagogía del aprendizaje. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que la experiencia de aprendizaje y el proyecto es una salida para generar la escuela nueva que necesitamos. Bien, en primer lugar, la primera pregunta que siempre me hacen me dice, profesor, yo ya tengo años enseñando y quiero emprender un proyecto de innovación. ¿De qué manera puedo iniciar mi proyecto de innovación? ¿No? Básicamente, ¿cuáles son los pasos que debo tener en cuenta, ¿no? Para que mi proyecto de basado en competencias. Gran pregunta, ¿no? La mayoría de los profesores me dicen, profesor, yo hago proyectos, pero no siento que esté basado por el enfoque de competencia y me parece que está muy lejos que esté abordando el enfoque STEAM Massage, ¿no? Antes de pasar, digamos, voy a compartir mi pantalla, no sé si ya puedo compartir, ¿se puede ver mi pantalla, por favor? ¿Sí? Vamos a ahorita mirar, sí, ¿se puede ver mi pantalla? Por favor. ¿Sí? Se está, ya, ahora sí, me están escribiendo que no se ve, ya, ok. Muy bien, maestros, paso a paso. Vamos a hacer un proceso práctico de cómo formular un proyecto de innovación STEAM. Vamos a diferenciar STEM con STEAM y STEAM Massage, ¿ya? Muy breve, muy fácil. STEM es un enfoque que pone énfasis en el uso y la integración de la tecnología en el proceso de aprendizaje. Ese es STEM, es decir, su foco está en la tecnología, ¿no? Y cómo lo integro, y para eso está la gamificación, la aula invertida, la digitalización, en fin, muchas estrategias que hacen que la tecnología sea parte del ecosistema de aprendizaje del estudiante. STEP, siga, ¿no? Pero luego surge STEAM, cuando añaden el arte,
poco porque muchos de los proyectos vinculados a la ciencia se habían limitado solamente a utilizar la tecnología y la ciencia misma solo como un elemento secundario para el aprendizaje. Y esto es porque en la experiencia de aprendizaje faltaba una disciplina fundamental, que es una disciplina filosófica, es el arte. El arte te ayuda a entender el sentido de lo que estás haciendo. ¿Para qué estás indagando? ¿Para qué estás integrando? ¿Para qué estamos prototipando? ¿Cuál es el sentido en nuestras vidas y para el mundo que tenemos que aprender tales secuencias, tales protocolos? Es ahí donde se inserta el arte en el STEAM, ¿no? Superando al STEM, por supuesto, y generando proyectos ya no solo matemáticos, tecnológicos, sino también proyectos vinculados a la ciudadanía, a la interculturalidad, a la filosofía. Muchos proyectos STEAM, perdón, de sociales, muy, muy interesantes. Pero luego surge, sobre todo hace 10 años, un problema bastante, bastante debatible, ¿no? Y es que sí se ve, profesor, sí se ve. Y es que eh, incluso apelando al arte y a la filosofía, los proyectos de aprendizaje y proyectos de innovación no tenían el impacto social que se necesitaba. El futuro de la educación está en cómo impactamos a los demás, en cómo inspiramos a los demás, cómo generamos lazos de confianza y respeto hacia los demás. Respeto justo, solidario, ¿verdad? Ciudadano. Y justamente los proyectos STEAM no estaban contribuyendo a esa construcción de aprendizaje superior, de ese ciudadano terrenal que necesitamos. Y es por eso que se añade el más H. Es decir, la ciencia, la tecnología, el arte, la ingeniería, la materia, al servicio de la humanidad. Y es entonces que el STEAM se convierte, ¿verdad?, en un enfoque mucho mayor, holístico, ¿verdad?, complejo, que se asienta como un enfoque complementario, casi perfecto, del enfoque por competencias. No olvidemos, maestros y maestras, que el enfoque competencias necesita dos requisitos para desarrollar. Primero, experiencia. O sea, desarrollar competencias no se hace en una clase, no se dicta, no se transmite. Necesitamos vivir una experiencia con todo el cuerpo, con todos tus sentidos, moviéndonos. La única manera, el cerebro es muy complejo como para solamente desarrollar la competencia desde la memoria, desde la pizarra, ¿verdad? Entonces necesitamos proyectos, que van generando experiencias profundas. Y ese es el segundo elemento, que para desarrollar competencias necesitamos experiencias complejas, experiencias profundas, no experiencias de baja demanda cognitiva, ¿no? No, experiencias que nos permite ponernos frente a un problema complicado y pongan a prueba el potencial que tenemos todos. Experiencias profundas, experiencias complejas, es lo que necesitamos para desarrollar las competencias. Por ejemplo, ¿no? Digamos, construye su identidad, ¿no? Solo la primera capacidad se valora a sí mismo, es muy complejo. Es muy complejo. O sea, ¿cómo evalúas esa capacidad? Esa capacidad se evalúa escuchando genuinamente al estudiante decir que se valora realmente, pero es un proceso. Entonces, colegas, para el desarrollo de competencias necesitamos proyectos complejos, proyectos STIG+H. ¿Por qué STIG+H? Porque aplicamos ciencia de manera holística junto con la matemática y la tecnología, pero impactando a mi entorno, mejorando la convivencia, mejorando la vida de los demás, contribuyendo al bien común. Lo importante en el proyecto no es el aprendizaje. Lo importante en el proyecto no es qué aprendí. Lo importante en el proyecto STIG+H es qué hago con ese aprendizaje. ¿Cómo impacto con ese aprendizaje? No es acumular aprendizajes, no es aprobar exámenes ni evaluaciones. El STIG+H no es para eso. El STIG+H es para formar agentes de cambio, personas inspiradoras. Eso
Es lo que nos exige el currículo nacional con el perfil que nos demanda, ¿no? Entonces, Estima-Sachi es uno de los enfoques hoy más innovadores, más complejos también, y más, que se conecta mejor, ¿no? Con el currículo nacional. Ok, entonces vamos a pasar cómo se plantea un proyecto STEAM, ¿no? Entonces vamos a ver, primero, colegas, voy a quitar esto aquí. Situación, problema. Es muy importante que podamos identificar una situación, problema. Y aquí salta un primer rompimiento de paradigma. El estudiante no es el problema. No tiene que ser el problema. Porque no lo es. No debe ser el problema. Si nosotros vamos a iniciar un proyecto diciendo mis estudiantes, el 80% no comprenden lo que lee, ya estamos mal. Ya estamos mal. De esa manera no se puede iniciar una experiencia de aprendizaje basado en competencia. La competencia no trabaja con los problemas del estudiante, trabaja con el potencial del estudiante. Nosotros no somos terapeutas que llenamos pues los vacíos, los vasos vacíos, ¿no? No somos psicólogos, somos ni psiquiatras, somos pedagogos. Y en la pedagogía se trabaja con el potencial del estudiante. Porque les estoy invitando a mis estudiantes a vivir una experiencia, no una terapia. Yo no voy a salvar nada al estudiante, voy a inspirar y desafiar para que él sea autor de sus propios procesos y propio aprendizaje. Pero para que suceda eso, tenemos que identificar la situación problema. Y la situación problema es algo, es un desafío que tenemos donde el estudiante, por supuesto, está presente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ok, profesor. Mis niños no comprenden lo que leen. El 80%. Esa es la situación problema, profesor. No es la situación problema. Si los niños no comprenden lo que leen, no es que no comprenden, o sea, nacemos comprendiendo. ¿Hay alguna razón por qué ellos no comprenden las maneras como tú enseñas el texto? Yo le decía a una maestra, ¿quién le dio el texto para que leyó? ¿Quién eligió la temática? Yo. ¿Quién eligió la estrategia? Yo. ¿Quién evalúa? Yo. Bueno. Entonces, hay que decirlo con propiedad. Los estudiantes no comprenden lo que leen según siguiendo mi propia estrategia. Eso es lo que está sucediendo. Pero los niños comprenden. Nacemos comprendiendo. Somos muy inteligentes, todos. No es que no comprenden lo que leen. ¿Ok? Entonces, ¿por qué no comprenden? La pregunta básica. ¿Y por qué no comprenden, maestra? A ver, 3 preguntas. ¿Los papás leen? No sé, creo que no. ¿Hay biblioteca en casa? No sé, creo que no. ¿En escuela hay una biblioteca lúdica, asequible, amable? No, no tenemos biblioteca. ¿Usted lee, profesora? No. Y entonces, ¿dónde está el problema? ¿En los estudiantes? ¿O no existe condiciones para desarrollar la comprensión lectora? Ah, ese es el problema. El problema no es que los niños no comprenden lo que leen, sino que no existe condiciones para desarrollar el amor a la lectura. Y ese es un primer elemento que tenemos que cuidar para plantear nuestro proyecto. No cargarle la culpa al estudiante. Ah, mis estudiantes son tímidos, no hablan, voy a hacer un proyecto para que se suelten. No, no, digamos, no es así. Le cargamos el problema al estudiante. No, no. La pregunta sería el por qué, pero ¿por qué? ¿Por qué los estudiantes son tímidos? ¿Te has preguntado? En casa, ¿cómo va? Ah, sí, a este chiquito le pegan. Ah, este chiquito vive solo. Ah, esta chiquita, bueno, pues ha tenido problemas, ¿no? Con sus hermanos. Bueno, entonces ahí está el problema. Que tienen algún problema resiliente, ¿verdad? Falta de afecto, falta de unión familiar. Ese es el problema. El problema no es que son tímidos. Esa es la consecuencia de algo mayor. Entonces, muy importante para el proyecto es identificar la situación problema. ¿Ya? Eso es muy importante. Ok, una vez determinado la situación problema, ¿no? Entonces me hago otra pregunta, ¿no? Primero, la necesidad. Entonces, ¿qué necesitan mis estudiantes para enfrentar este desafío? Ya no es un problema, es un desafío, ¿verdad? No hay amor a la lectura, ¿no? Porque no hay condiciones. ¿Qué necesitamos? ¿Ah? ¿Qué necesitamos? Necesitamos espacios, necesitamos materiales, necesitamos libros no solo en papel, tal vez audiolibros, eso necesitamos. Eso nace la lluvia de ideas frente al desafío. Es lo que se llama la necesidad de aprendizaje, ¿no? La necesidad de aprendizaje. Luego, a partir de eso, ya
podemos decidir qué competencias vamos a desarrollar en nuestro proyecto. Y aquí viene el segundo paradigma, ¿no? No se olviden que para un proyecto STEAM, como es profundo y complejo, ¿no? Tenemos que priorizar en competencias. Menos es más. No se abarca, se profundiza. Y por tanto, ante esa situación problema, ante esa necesidad, yo reflexiono, digo con mis colegas de manera colegiada, qué competencias vamos a priorizar en el. Por supuesto que pueden abordar 2, 3 competencias, pero eso tiene sus prerequisitos, pues, ¿no? Si tus estudiantes ya trabajan en equipo, la familia es comprometida, no hay baja autoestima, son autónomos, generan pensamiento crítico ante una situación, tú ya dominas el enfoque de competencia, tienes tus recursos, tu evaluación formativa, tienes todo, bueno, aborda 3, 4 competencias, no necesitas mucho abordaje. Pero si eso no sucede, si tus estudiantes ni siquiera tienen la seguridad y te están mirando porque ellos ya se han entrenado a decir lo que quieres pensar, ¿no? Lo que quiere que digan, ¿no? Te dice lo que quieres escuchar por miedo. Cuando sucede eso, pues no hay ninguna posibilidad de abarcar más competencias. Centrémonos en una y bien. Porque las competencias cuando priorizo, impacto a otras, indefectiblemente. No es que no, oh, profesor, voy a abordar indaga, pero yo quiero también movilizar comunica, pero por supuesto que lo vas a movilizar. Cuando alguien va indagando, va a explicar su indagación, ya está la comunicación oral, va a escribir su ficha, tal, lo vas a impactar, tranquilo. Tenemos esa afición de controlar todo, de evaluar todo, de rubricar todo, ¿no? No, concéntrate en tu competencia priorizada. Y si la haces bien, si la desarrollas bien, si la evidencias bien, vas a impactar a los demás. Vas a ver de manera natural cómo surge esto en los estudiantes. Ok, entonces, primer paso, situación, problema. Determino la necesidad y luego decido qué competencias voy a desarrollar. Ok, esto es muy importante. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Profesor, existen burlas machistas y racistas en mi escuela. Cuando yo ingresé, escuché esos chistes que ya están institucionalizados, están normalizados. Aquí hay un problema, ¿no? Ese es un problema. Hay un problema, porque no es que los chicos, como todo el mundo hace ese tipo de bromas, los chicos creen que es normal. Sino el problema no son los chicos, sino que el clima institucional permite eso. ¿Qué necesitan? Necesitan entender que eso no se hace. Necesitan conversar y deliberar que eso no se hace. Eso es lo que necesita. Entonces, a ver, la competencia que voy a priorizar es convive. Ya tengo decidido. Este es el primer nodo de decisión que tenemos que hacer. ¿Ya? Es el primer nodo de decisión que tenemos que hacer. Entonces ya tengo mi competencia, ¿no? Cuando yo evalúo proyectos, le digo, a ver, primero, ¿qué competencia priorizada? Oh, profesor, estoy abordando las 4 áreas con mis 4 competencias. Bueno, no, prioriza, porque si vas a profundizar, no vas a profundizar 4, es muy complicado, ¿no? A no ser que sea un equipo grande, ¿no? O sí, profesor, he priorizado indaga. Ya, la pregunta es, ¿por qué indaga? ¿Cómo se conecta con el interés de tu estudiante? ¿Verdad? No es elegir como si fuera un menú, ¿no? Sino tiene que responder a una necesidad y a una situación problema. Entonces, cuando hacemos eso, estamos cumpliendo con un primer criterio de la innovación educativa, que es intencionalidad. El proyecto de innovación es intencional, debe ser intencional, no puede ser improvisado, espontáneo, tiene que ser pensado, reflexionado, planificado. No se puede hacer un proyecto complejo de manera espontánea. No se puede. En pedagogía todo cuenta. Cuenta el material que vas a utilizar, la voz que vas a utilizar, el lugar que vas a utilizar, los materiales, la temática que vas a incluir. Todo cuenta. Por eso es muy importante en el proyecto de innovación la intencionalidad. Y esa intencionalidad tiene que estar apuntando sobre todo a la competencia que demanda el currículum. Pero esa competencia que has priorizado tiene que responder a la necesidad y el interés del estudiante. Esa es la intencionalidad.
¿no? La primera parte de la teoría de la innovación es un proceso intencional. Intencional. ¿Ok? Intencional. Primera pregunta, entonces, para formular es qué competencia, qué necesidades estoy abordando, qué situación, problema estoy abordando. Y con eso ya puedo yo relatar mi justificación intencional, ¿no? La segunda pregunta, y esto es muy importante, es el cómo, ¿no? ¿Cómo? ¿No? Es decir, ok, ya tengo claro a dónde voy a llegar, que es lo más importante, ¿no? Porque es una visión prospectiva de mi experiencia, ya sé a dónde voy a llegar. Quiero que todos mis estudiantes se valoran, conviven, argumenten, ¿no? Con ética y viven responsablemente su sexualidad, es decir, que construyen su identidad. Eso es lo que yo quiero, por lo menos aportar en eso. Esa es mi intencionalidad, esa es la competencia, mi desempeño. El desempeño de esa competencia es mi visión, mi propósito, ¿verdad? Ok, porque estoy atendiendo una necesidad concreta identificada, una situación, problema identificada, mi intencionalidad. Ahora, para llegar a ese puerto, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo estás pensando hacerlo? Segunda pregunta. Segunda pregunta. Que tiene que ver con la creatividad. Eso quiere decir que tú, como maestro y maestra, tienen que aportar algo nuevo, un valor agregado. Tienen que innovar. Innovar. Bueno, y aquí justamente es donde aterriza el Steam Massage. El Steam Massage nos permite plantear ese cómo de manera compleja, ¿no? Profunda, ¿no? Y es lo que cuanto más complejo, mejor, como dicen, ¿no? Ok, muy bien. Aquí, muy bien, aquí está. Miren, es importante, y aquí lo voy a describir, ¿no? Que podamos entender que el STEAM, como hay 5 disciplinas, ¿no? Y las humanidades en su conjunto, no son áreas de desarrollo curricular. El STEAM no son, digamos, dice, ya, profesor, entonces le voy a poner un poco de contenido de ciencia, un poco de tecnología. No, no, no es así que se trata el STEAM. Eso es STEM. El STEAM tiene otra lectura pedagógica. ¿Ok? Esto es muy importante, colegas. Tenemos que cuidar eso. Cuando dice, ¿cómo voy a aplicar el STEAM Massage? ¿Ok? ¿Cómo? Entonces, para mí la ciencia no es solo el método científico. No, 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 no. Para mí, ¿qué cosa es la ciencia? ¿No? Entonces, la ciencia, ¿no? Básicamente es, primero, sobre todo, colegas, que los estudiantes duden, pregunten, ¿ya? Duden, pregunten, ciencia, ciencia, pregunten, duden, ahí nace la ciencia. No es solo implementar el método científico, sí, también, pero si voy a implementar el método científico como un autómata, como un robot, no tiene sentido, no estoy movilizando la ciencia. Lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo en el Perú, 95% de las tesis que son correlacionales y no aportan en nada al desarrollo del país, porque son proyectos y tesis que solo están pensados en la certificación. Lo mismo sucede cuando utilizamos el método científico, la experiencia de aprendizaje, como si fuera una fórmula. No, pedagógicamente la ciencia es dudar, es preguntar. Si yo no permito, si yo no he generado condiciones que para que mis niños, sin temor, con autonomía y con curiosidad, me pregunten o duden genuinamente, no estoy haciendo, no estoy desarrollando una experiencia de aprendizaje. El STEAM Massage te exige que el estudiante dude a nivel dicotómico, hipotético y dialéctico. Dudas profundas. Una pregunta que siempre hago, ¿no? Profesor, yo soy de CTA, estoy haciendo mi proyecto de indagación. Ya, a ver, solo cuéntame cómo tú generas que los niños duden y pregunten. A ver, cuéntame solo esa parte. Y casi de cada 10 proyectos, 9, los niños no participan en el planteamiento de las preguntas y no se tiene visualizado las dudas de los estudiantes. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado.
no solo es indagar, ¿no? Indagar, recolectar. Sí, también, por supuesto, van a indagar los mitos de la comunidad, van a recoger los tipos de hojas, sí, están haciendo ciencia, pero sobre todo tienen que preguntar, ¿para qué voy a recoger el mito? ¿Para qué voy a distinguir las hojas? ¿Para qué voy a procesar eso? ¿Para qué? ¿No sería mejor así? ¿No sería mejor de otra manera? Esas dudas son importantes, más que el proceso mismo de la recolección y de la indagación. Yo prefiero dialogar una hora con sus dudas que terminar un experimento limpio en el método científico. En realidad, el cerebro evoluciona con las dudas. Ok. Luego viene tecnología. Nuevamente, la tecnología es aplicar apps, participar en plataformas, el WhatsApp, el Meet, ¿no? Y todo esto, el PET, ¿no? Y toda esta tecnología, yo lo integro. No, 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 no. Ese es STEM. Si queremos hablar de proyectos STEAM Masachi, cuando hablamos de tecnología estamos hablando de las manos. Es la tecnología más potente para el aprendizaje. Todo lo que podemos hacer con las manos, construir, modelar, el cerebro evoluciona, crece, conecta. Esta concreción que hacemos con las manos de lo que estamos pensando a nivel abstracto es la tecnología más pura que existe en el aprendizaje. Así hemos evolucionado. Que por supuesto, para ayudarnos, porque no somos pues invencibles, ¿no? Es importante aplicar alguna tecnología que son muy complementarias, ¿no? Pero también tecnología ancestral y cotidiana. Ancestral y de la gastronomía ya nos ha enseñado que la tecnología que utilizan para hacer los platos, ¿no? Entonces, muy importante, y sobre todo si estoy en zona rural, nos rodeamos de mucho laboratorio, el río es un laboratorio, un árbol es un laboratorio, que no haya agua se convierte en nuestra zona en un laboratorio para aprender, para aplicar tecnología ancestral. Cuando analizamos el color de la nube y si va a llover, que comúnmente hacemos en la sierra, pues también es una tecnología, una mirada tecnológica de la situación. Cuando hacen los tintes, cuando empiezan a tejer, cuando empiezan a generar sal de las aguas termales, cuando convierten el eucalipto en un aromatizante. Toda esta tecnología ancestral son fundamental, no solo para saber hacer, sino para saber hacer y ser, porque te vas conectando con tu cultura, con tu ser, con tu centro que va a permitir que ese hacer tenga un sentido más místico y espiritual. No es hacer, no somos objetos ¿verdad? De la experiencia de aprendizaje, somos sujetos pensantes. Y eso se hace con las manos. Miren cómo mis manos se mueven en la medida que yo hablo. Ya la neurociencia nos ha demostrado que no solo hay neuronas en la cabeza, ¿no? Hay en muchas partes del cuerpo. Y esto es alucinante cuando nos vamos leyendo, sobre todo a Mora, que ha hecho investigación sobre cómo las manos, es muy poderosa. El uso de las manos en el proceso de aprendizaje y modelamiento es fundamental. En la aplicación de tijeras, agujas, reglas, qué sé yo, papeles, es fundamental para el desarrollo del aprendizaje. Sin eso yo puedo digitalizar, puedo programar, perfecto, perfecto, no cabe duda. Pero no solo pensemos la tecnología como digitalizar. No es más que eso en la pedagogía, ¿no? Es mucho más que eso, ¿no? Luego viene la ingeniería. Decía, profesor, ¿no? Una profesora inicial me decía, profesor de ingeniería, ¿qué tengo que hacer yo con la ingeniería? Mis chicos son de 3 años, ¿no? Mis niños son de 3 años. ¿Qué puedo hacer yo con la ingeniería? Y es que, claro, pues están mirando el tema, están mirando la disciplina, ¿no? Cuando habla de STEM, Masache, de ingeniería, están hablando, se está refiriendo al aprendizaje situado, al aprendizaje espacial. Necesitamos espacio y tiempo, necesitamos dónde convive mis procesos de aprendizaje, mis materiales, mis ensayo-error, mi título, mi infografía, mi lluvia, mis estructuras, qué sé yo. Esos espacios son importantes para el aprendizaje. El aprendizaje no puede terminar en una escuela, pegando en una cartulina. El aprendizaje es espacial, multidimensional. Esa es la ingeniería. Los niños, cuanto más pequeños, son ingenieros naturales.
van construyendo caminos, van construyendo con los juguetes unos monstruos, están haciendo ingeniería, están tratando de generar una historia. Esa es ingeniería, porque le está dando sentido al espacio, al tiempo, a las formas. Ingeniería traducida en pedagogía son laboratorios pedagógicos. No sé, el mate huerto, el laboratorio de emociones, la ferretería de los títeres corazones, todos estos espacios es la ingeniería, que tienen que ser construidos, identificados con el estudiante, ¿no? Entonces es muy importante cuando hablamos de ingeniería en el STIMAS-H, ¿ya? O sea, son espacios de aprendizaje, ¿no? El aprendizaje más brutal que he tenido yo ha sido en una universidad en el extranjero donde me pusieron en una especie de ferretería donde había de todo y me pidieron que con esos materiales yo construya un prototipo que me identifica los últimos 20 años de mi vida. ¿Cómo hago yo de esto que es tan abstracto algo tan concreto? Esa es la ingeniería. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer. Por eso, ante problemas complejos, nuestros profesionales a veces no saben qué hacer, están viendo solo la norma. Entonces, innovar los asusta, ¿no? Y en el Estado, innovar da miedo, ¿no? No innoves, no lo entiendo, ¿no? No estamos preparados para la incertidumbre, para el ensayo-error, para nada. Y la ingeniería te da justamente esos espacios para aprender del error práctico, del error haciendo, del ensayo-error, reducir. Eso es lo que tenemos que hacer con la ingeniería. El arte, el arte en el STEAM y lo que ha sucedido, sobre todo en el STEAM, no en STEAM+H, ¿verdad? Es que el arte se ha convertido en algo utilitario. Dice, profesor, yo estoy aplicando el arte porque estoy dibujando, estoy pintando, estoy adornando. El arte no es solo para eso. Por supuesto que lo puede hacer, pero el arte sobre todo es para irradiar, para inspirar, para transferir ideas, emociones. La pintura, lo más importante de la pintura, no es la pintura, sino lo que expresa esa pintura, lo que inspira esa pintura. El canto, las notas musicales es importante, pero lo más importante es cómo te motiva y te mueve el corazón. Es decir, el arte es para inspirar, para trascender. Y eso es lo que desde niños pueden hacer nuestros estudiantes. Ante una experiencia X, sea cual sea la competencia que yo he priorizado, debemos acostumbrarnos a que tiene que terminar explicando la experiencia con arte. No que termine en una exposición de un PPT, ¿verdad? Sino que explique, configurando la experiencia en un prototipo artístico bello, armónico, que sea un mural, que sea una estatua, que sea un poema, lo que sea, pero que refleje la experiencia, no tanto para memorizar y recordar la experiencia, sino lo que significó para él la experiencia. Y el arte te permite hacer eso, transferir y transmitir mis emociones, ¿verdad? Finalmente, la matemática, ¿no? Aquí la matemática, colegas, sobre todo en el STIM+H, es apelar a esta matemática cotidiana. Normalmente, un ejemplo, por ejemplo, que a veces el otro día un estudiante decía, pues profesor, hemos sembrado tomates, muchos tomates, y han crecido de este tamaño más o menos, ¿no? Y, uy, nos ha costado tanto tiempo sacar el tomate. Esa frase, si tú aplicas matemática, cambia radicalmente. Profesor, hemos sembrado 2 kilos de tomates y se han producido 30 kilos, ¿no? El tamaño promedio es de 5 centímetros, no ha salido más, ¿no? Nos ha tomado 8 días. De los 8 días, 4 días han necesitado de agua. Es otra cosa. Y a veces no utilizamos la matemática para poner objetividad al discurso y a los diálogos con nuestros estudiantes. Es muy importante, la matemática entra así, de esa manera natural. No es una clase de matemáticas, sino que en lo que van transmitiendo, lo que van dudando y construyendo, el estudiante tiene que utilizar números, cuantificar. No hay manera. Todo eso, colegas, tiene que encontrar un sentido para impactar a los demás. Impactar, y ahí está el H, humanidades, ¿no? Entonces, a ver, una colega decía, profesor, yo tengo mi proyecto ganador en Fondep, que es que tiene que ver con el burrito viajero. Es un burro, de verdad, que se carga los libros, ¿no? Entonces, un burrito viajero. Nos innovaba, ¿no? Porque el burrito solito, ¿no? Está
amaestrado y ahí pasea todo el cuerpo y está en libros ahí. Y entonces ha ganado porque, claro, es muy bonito, todos participan. Bueno, entonces apliquémoslo en Steam. ¿Qué te parece? Le decía la maestra. Ya, pues eso también. Yo quiero que este proyecto sea más profundo, claro, porque si no, se convierte en una tarea para los estudiantes. Tiene que ser una experiencia significativa para ellos, ¿no? Entonces le decía, a ver, ciencia, dime, ¿qué han investigado tus niños? Dice, la profesora pensaba, dice, bueno, no, porque los libros ya vienen, ¿no? Es del ministerio y todo. ¿Por qué no hacen ellos el libro? ¿Por qué no hacen sus propios libros? ¿Por qué no recogen mitos y lo convierten en libros? Eso es ciencia. Eso es ciencia. Ah, tecnología. Bueno, en la tecnología, no, esto es como es intercultural, no hemos utilizado la tablet ni nada, sino que justamente queríamos que lean para que se alejen de la tecnología. Pero, un momentito, ¿de qué son los libros? Hojas y cartón. ¿Y por qué no hacen libros de hojas secas, de arpillería, ¿no? Que utilicen tecnología ancestral? Acá en esta comunidad tejen muy bonito, ¿no? Que construyan su libro, que se enamoren de los libros. Porque en el fondo lo que queremos es que haya amor a la lectura, ¿no? ¿Verdad? Ingeniería. A ver, ¿y dónde guardan los libros? ¿El burro es la ingeniería? Le decía, no, no puede ser el burro una ingeniería, ¿verdad? ¿Dónde guardan los libros? Hay un mobiliario, hay un lugar donde reparan los libros, donde seleccionan los libros. ¿Dónde? ¿Existen? ¿Tú traes los libros? No, sí, pues yo traigo los libros. No, que tengan un hospital de libros, que tengan un espacio donde los libros empiezan a hacerse. Tenemos espacio, necesitamos espacio y tiempo. Y el arte, ¿por qué los libros tienen que ser solo cuadrados o rectángulos? Un libro 3D, 2D, rectángulos, círculos, que crean ellos su libro, ¿no? Su propia historia, ¿no? Y que coticen cuánto cuesta replicar un libro. Y calculen cuánto costaría replicar un libro así, para que utilicen la matemática. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer en tu proyecto no es solo que lean el libro, que todos lean, sino que van a leer y vamos a elegir una temática y le vamos a decir no al machismo. Es decir, todas las casas en algún momento van a leer una historia de tus niños donde rechazan y han sufrido el machismo. Entonces, el burro va a viajar, las mamás van a recoger, los papás van a recoger, van a leer, pero tú ya estás impactando. No solo estás desarrollando la comunicación, la escritura, estás impactando y diciendo a través de la obra de tus estudiantes que el machismo no va, no va. Eso es Masache. No es solo implementar mi estrategia, sino cómo esta estrategia contribuye a mi entorno. La tercera pregunta es básicamente que tiene que ver con por qué, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Que tiene que ver con el criterio pertinencia, ¿no? La pertinencia, ¿no? La pertinencia es muy importante porque le da significancia al proyecto, ¿no? Entonces, una vez que hemos identificado la situación problema y preguntamos por qué, ya tenemos identificado el problema exógeno. Le digo exógeno porque no son los niños el problema, ¿verdad? Pero también es importante identificar el potencial. Y sobre los diversos problemas que seguramente vamos a encontrar, necesitamos focalizar. Bien, colegas, con este qué, cómo y por qué, ya tengo los insumos para plantear mi objetivo. ¿Ah? Mi objetivo general. Mi objetivo general es la suma del qué, cómo y por qué. Si quiero yo, puedo añadir, ¿no? ¿Para qué? ¿Dónde y quién? ¿No? Digamos. ¿Qué? Desarrollar la indagación. ¿Cómo? A través del eco, biohuertos, matemáticos, sembrando tomates. ¿Por qué? Porque no se genera espacios de desarrollo, de pensamiento lógico en el estudiante y se quiere generar metodologías activas. Es el problema que vamos a atender. ¿Qué? ¿Qué? Desarrollar promover la construcción de la identidad en los niños y niñas de mi comunidad. Perfecto. ¿Cómo? A través del museo familiar, ¿no? Digital híbrido. ¿Por qué? Porque existe evidencias de que no se sienten orgullosos de donde son, lo que son, y se sienten vergüenza de hablar el quechua. Es un problema. Cuando yo junto estos qué y cómo, por qué, estoy planteando ya mi objetivo. Acabo de decir un ejemplo de objetivo. Objetivo. ¿Ya? ¿Qué es la innovación educativa? Entonces, la innovación educativa basada en STEAM es un proceso intencional, ¿no?
creativo y pertinente para el desarrollo de la competencia que atienda, sobre todo al estudiante. Muy bien. A ver, vamos a ver otro. Pasamos al segundo momento, que es ya la experiencia de aprendizaje. Yo ya tengo triangulado mi idea de proyecto, ¿sí? ¿No? ¿Qué, cómo y por qué? Ya sé qué es lo que voy a hacer, ya sé la posición problema, ya tengo mi STEAM, ¿no? Ya tengo mi situación problema, ¿no? Ya planteé mi objetivo, ¿no? Entonces ahora vamos a reflexionar un poco de cómo cuido yo que ya la experiencia misma aborde no solo el enfoque de competencia, sino que ponga al centro al estudiante, ¿no? Para eso hay un canvas de gestión STEAM, se llama, ¿no? Es un ordenador gráfico, la verdad, que nos permite plantear las actividades, ¿no? A ver, como sabemos, ¿no? Lo primero, cuando vamos diseñando la metodología o la línea del tiempo del proyecto, tenemos tres momentos claros, ¿no? El inicio, el proceso y el cierre, ¿verdad? Pero hay que entender, colegas, que el currículo nacional nos propone las competencias desde la concepción de las experiencias de aprendizaje. ¿Qué quiero decir? Que las primeras capacidades de una determinada competencia están muy vinculadas al proceso de inicio. Son habilitadores. Y las siguientes capacidades que están al medio son capacidades que están vinculadas más a la creatividad, al hacer. Y las últimas capacidades están más vinculadas al cierre, a lo metacognitivo. Vamos a ir al currículum. Vamos a ir aquí, por ejemplo, ¿no? Para que se entienda un poquito mejor. Vamos a ir, por ejemplo, aquí. ¿Ya? Se comunica oralmente en su lengua materna. Vamos a ver, que es el más común. Okay. Miren acá. Ya está. Okay. Tenemos esta competencia la que he priorizado en mi proyecto. Entonces, quiere decir que mi proyecto tiene 6 hitos, 6 momentos. Cada capacidad es un momento de la experiencia. ¿Ah? Entonces, las primeras capacidades, es decir, esto, obtiene, infiere, son capacidades habilitadoras que van aquí, en el inicio, ¿verdad? Okay. Las siguientes capacidades que tienen que ver con utiliza, adecua, son capacidades del medio, que son capacidades vinculadas a la creatividad y el proceso. Y las siguientes capacidades, interactúa y reflexiona, tienen que ver más con la metacognición, con el cierre de la experiencia. Aquí, en el cierre de la experiencia. Miren, una experiencia de aprendizaje, ¿ya? Lo primero que hay que asegurar es la autonomía. Es la autonomía. ¿Ya? Es la autonomía. Y con el pensamiento crítico, porque la autonomía sin pensamiento crítico no habilita la experiencia. ¿Cómo habilito la experiencia? ¿Cómo inicio mi proyecto? Bueno, asegurando el ejercicio de la autonomía, pero de manera crítica. Es decir, que el estudiante, y aquí les sugerimos 3 microexperiencias para que suceda eso. Si yo voy acá a desarrollar, obtiene, infiere, que son las primeras capacidades, tengo que asegurar que ese obtiene, infiere, sea autónomo. No les voy a poner una idea de cuento, autónomo. Y nos preguntamos si ese cuento es real o no es real. Pensamiento crítico. Entonces, en el primer momento, muy importante, cuando dice obtiene, pues interioriza, infieres, pregunta, ¿no? Pregunta, duda. Entonces, para eso planteamos tres microexperiencias que sugerimos, digamos, al inicio, ¿no? Estamos en el inicio de la experiencia, las primeras actividades, como obtiene e infiere. Ahí está mi focalización, obtiene e infiere. Y entonces, en ese contexto, ¿no? En ese contexto, son 3 microexperiencias que tenemos que cuidar. Primero, inspirar.
y emocionar. Si no inspiro y emociona, no existe experiencia. Es como el amor. Si no estoy enamorado, no, lo siento, no damos el siguiente paso. Tengo que estar enamorado, ¿verdad? Lo mismo pasa en la experiencia, porque la pedagogía es relacional afectiva, ¿no? Lo dijo ya Freire muchas veces, ¿no? Es relacional, es la relación entre dos personas, en el que aprende y enseña, pero de manera afectiva, respetuosa, cariñosa, porque inspirar y emocionar abre casi todas las perspectivas del cerebro para aprender. Solo, y hay estudios sobre eso, evidencias sobre eso, solo se aprende lo que nos emociona. Entonces, las primeras actividades de mi proyecto tienen que ser actividades de emoción, de inspiración. Y según la neurociencia, lo que más inspira son los testimonios reales de otras personas. Nosotros aprendemos de otras personas, estamos configurados para aprender de los rostros, de las voces de otras personas. No hay nada más que nos enseña que las personas, no los videos, no, las personas son lo que impactan más. Nuestras mamás, nuestros hermanos, nuestros amigos, una charla. Cuando miramos los rostros, eso nos queda. El cerebro está ideado para leer el rostro. Entonces, en estas primeras actividades es muy importante que alguien dé su testimonio. Si voy a hacer un banquito, invito a un cajero que nos cuenta qué significa trabajar en un banco. Y si voy a hacer sobre el machismo, invito a una madre de familia que ha superado el machismo y la violencia. Si voy a hacer, no, como matemático, invito a un ingeniero agroforestal para que nos explique cómo aplica el conocimiento, pero inspirar para que el estudiante vaya conectando con la realidad, no con el libro, con la realidad, con algo posible, y que vaya generando esta emoción y sobre todo inspiración de querer algún día ser ingeniero o ser valiente como esa señora. Eso es pedagogía. No nos quedemos en motivar, cantar, ahora sí, ya estamos motivados, sí, ya estamos motivados, ¿no? Esa es una orden, motívense, ¿no? Ya tenemos 5 minutos para motivarnos. No, no es así. Hay que inspirar, hay que emocionar. Es la primera. Si no, no hay autonomía, pues, o sea, uno no puedes forzar, oye, me tienes que querer, me tienes que amar, no tienes que jugar, alégrate, sonríe, ¿qué haces con esa cara? Eso no, pues, no tiene nada que ver con la autonomía. Entonces, hagamos el esfuerzo que cuando planteamos nuestra experiencia de aprendizaje, primero veamos la emoción, la inspiración. A partir de eso, y mira que es un habilitador, cuando uno inspira y emociona, los niños piensan estratégicamente de manera natural. ¿Qué quiero hacer? Yo también quiero hacer, pero ¿qué necesito? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Eso. Ellos proponen las ideas, ellos plantean lo prospectivo. No tú como maestro, ellos, tú le has motivado a que ellos vayan soñando. ¿Qué necesitamos? A ver, pero escucha, a ver, ustedes debatan ahí, conversen, a ver, cada grupo me dicen cómo podríamos hacer. La madre de familia nos ha dicho que ha sufrido y que no ha visto cambios, hoy sigue habiendo el machismo y el maltrato a las mujeres. ¿Algo podemos hacer? ¿Qué piensan ustedes, niños y niñas? Pues algo podemos hacer. Ya, entonces empiezan a debatir. Podemos hacer esto, podemos ir, podemos llamar. Eso es pensamiento estratégico. Eso solo va a suceder si están emocionados. Cuando uno no está emocionado, uno está aburrido, está con miedo, no tiene ideas, pero no va a fluir, es imposible. Entonces, miren cómo pensar estratégicamente es casi ya como construir el prototipo que quiero vivir en la experiencia. Y a partir de eso, ¿no? Es la gran oportunidad para asentar la duda y la problematización, que son fundamentales en la experiencia de aprendizaje. No solo tenemos que generar espacios para el sueño, para la perspectiva, para las propuestas, para las preguntas. Lo más importante, eso que tú estás planteando, si es posible, es pertinente, es veraz. Entonces, plantearnos interrogantes que vayan aterrizando, racionalizando esos sueños. El profesor decía, ¿no? Sí, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer nuestros platos y vino un chef, ¿no? Trajo un chef el profesor que habló sobre la ciencia y la gastronomía. Un chef muy inteligente y le empezó a explicar a los niños cómo la ciencia es muy importante para ver el vapor, la velocidad, el tiempo, el espesor. Entonces explicaba para tal color, tales fórmulas. Muy bonitos, los chicos estaban, wow, alucinados. Después les preguntaron, bueno, ¿y podemos hacer platos
con la matemática? ¿O no podemos ser platos con la matemática? ¿Ah? ¿Podemos generar? Sí, se puede, yo puedo hacer eso, ¿no? Y entonces empieza la duda. Y el profesor dice, no, o sea, ¿y podemos comer algo azul? ¿Ah? ¿Ah? ¿Podemos comer algo azul? ¿Alguien sabe? Y le genera la duda, ¿no? ¿Y alguien ha comido algo azul aquí? ¿No? Entonces empiezan a debatir, ¿no? Porque esa es la idea. La idea no es que se esté avanzando, ¿no? Con el proyecto, la idea es que se vaya profundizando y resolviendo ellos mismos sus propias dudas. ¿Qué tiene que ver el color con el sabor? El color con la proteína, el color con la historia. Es muy importante. Esa problematización le da, de alguna manera, habilitación al siguiente momento, que es el proceso. Ya en el proceso, ¿no? Ya en el proceso, la competencia superior o de orden superior que tenemos que aplicar, que tenemos que desarrollar y potenciar es la creatividad. Si bien es cierto, acá es la autonomía y el pensamiento crítico, aquí es la creatividad. ¿Ya? La creatividad. ¿Sí? La creatividad. ¿Ya? O sea, la experiencia de más alta cognitiva sucede cuando empiezan a hacer, ¿verdad? Hacer, convivir, construir, fallar, y eso es creatividad. Entonces acá se sugiere tres momentos, ¿no? Tres momentos, ¿no? Un primer momento que tiene que ver con crear, ¿no? Crear. Y nos referimos a crear, a modelar, a teorizar, a diseñar, a bosquejar. Es en esta parte, cuando yo voy revisando los proyectos, es que donde existe mayor desafío en los docentes. A veces, una vez que hayan motivado, inspirado, inmediatamente los chicos ya empiezan a hacer cosas, a elaborar cosas, pero yo siempre les digo, hay un momento antes que es fundamental, que es el crear, que es el prototipar, que es el modelar, es el bosquejar. Y luego lo que hay que hacer es, evidentemente, elaborar, aplicar, construir, por supuesto, ¿no? Pero tiene que haber estos dos momentos, ¿no? Porque esto nos permite ser coherentes entre lo que vamos pensando y haciendo. Vamos ayudando a que los niños entiendan que lo más importante para hacer antes es pensar lo que voy a hacer, ¿no? Eso es importante. Por eso crear y aplicar son importantes. La teoría y la práctica, básicamente, ¿no? Entonces los niños tienen que discutir sus modelos, tienen que discutir sus simulaciones, tienen que decir lo que están pensando como plan, ¿no? Debatirlas, ponerlas a prueba y luego a partir de eso recién podemos aplicar y elaborar. Para que esto no se haga de manera automática, pues, ¿no? Que los niños terminan haciéndolo porque sí, ¿no? Sino que sea la construcción propia de su prototipo. Luego, evaluar. Pero no es evaluar nosotros a los estudiantes, sino que los estudiantes tienen que aprender a evaluarse, pero también evaluar el prototipo, evaluar si el modelo funcionó, si lo que hicimos funcionó, evaluar, evaluar consultando a un sabio, a un profesional, evaluar, coevaluar, autoevaluarse. Es muy importante en este proceso para completar la creación lógica de los prototipos. Creo, modelo, aplico, elaboro, evalúo, mejoro, ¿no? Y esto es recursivo porque esto puede dar vueltas y vueltas y vueltas. Cuanto más vueltas, mucho mejor, ¿no? Mucho mejor. Y no olvidemos que aquí ya estamos en la capacidad que hemos visto, ¿no? Que es organiza y adecua, que tiene que ver con la capacidad de creatividad, pero la competencia creativa. Finalmente, en el cierre, ¿no? En el cierre, eh, ya estamos hablando de una experiencia más metacognitiva, ¿no? Metacognitiva. Y aquí hay dos momentos, la intracognición, que es la reflexión personal de qué rol cumplí en esta experiencia. ¿Qué me sirve a mí en lo personal esta experiencia? ¿Qué me ha cambiado desde mis emociones, desde mi historia, de lo que yo quiero ser en el futuro, esta experiencia? ¿En qué me ha contribuido a mí? Esto es muy importante que se reflexione. Y no solo se reflexione a nivel temático, es decir, ¿cómo se hizo? ¿Para qué se hizo? ¿Cuántas partes tuvo la planta? No, 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 no. No, sobre todo que vinculan con el ser. Luego ya de eso podemos pasar a la socialización. Y es en ese momento donde tienen que conectar definitivamente el cómo lo han aplicado, qué han pensado, qué han propuesto, qué contenido, qué disciplina han utilizado, es socializar. Y en ese momento de socializar es donde realmente van a aprender y a desarrollar la competencia. Solo se aprende lo que se enseña.
¿verdad? Entonces, como ustedes ven, ya cuando uno va haciendo el STEAM, ¿no? Cuando uno va haciendo el STEAM, por ejemplo, la disciplina ciencia aporta mucho a esta etapa de dudar y problematizar. La ingeniería aporta mucho al momento de la aplicación, de la creación. La matemática para evaluar cuantitativamente los avances de mi prototipo. El arte para reflexionar, para mostrar mis sentimientos frente a la experiencia. Y el más H para solucionar, para impactar con mi experiencia a los demás. La tecnología, por supuesto, es transversal, lo puedo utilizar en cada momento. Entonces, colegas, lección. Para asegurar que nuestro proyecto sea consistente, vayamos conectando la competencia, el prototipo y el problema, para que la experiencia que vamos desarrollando sea profunda, que sea basada en competencias. No olvidemos que cada momento cuenta, que cada microexperiencia cuenta. No nos saltemos. No digo que estas son las únicas microexperiencias, pero son las básicas, las mínimas. Podemos añadir más microexperiencias, por supuesto, pero yo estoy convencido que si no emocionamos, si no dejamos soñar, si no los hacemos dudar, si no los dejamos crear, si no aplican con sus propias manos, si no se autoevalúan, si no reflexionan con el ser y si no comparten lo que han aprendido, no están desarrollando ninguna competencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. eh, muchísimas gracias, de verdad, valiosísimo. Realmente me has motivado, me has inspirado para elaborar proyectos. Muchas gracias, queremos agradecerte, Jaime, realmente el aporte que nos has regalado hoy en este webinar, y resaltar también y agradecer realmente el aporte que le brindas a la educación rural y a la promoción de la innovación con tecnologías. Gracias, de verdad, gracias por este valiosísimo aporte que realmente nos inspira y nos llena de elementos y herramientas para que los docentes justamente del programa Escuela Digital, que están como parte del programa elaborando un proyecto colaborativo virtual, puedan estos elementos que tú nos has regalado hoy y que nos has compartido, puedan complementarse en la elaboración de este proyecto colaborativo que los docentes están justamente elaborando. Nos queda súper claro la importancia de los proyectos al servicio de la humanidad. Eso me pareció fundamental, me pareció muy potente. De hecho, los proyectos requieren experiencias profundas y complejas y deben aportar al desarrollo de la creatividad y al bien común. Y justamente para el desarrollo de las competencias se requieren proyectos que busquen y justamente permitan que el estudiante se comprometa con el bienestar de los demás y esto tenga impacto en la sociedad. Otra de las ideas también que nos ha quedado muy claro y que ha sido muy importante es que un proyecto complejo debe ser intencionado, pensado, reflexionado en profundidad. Y lo más importante es que para plantear una experiencia se necesita inspirar y emocionar. Es un trabajo, es una tarea muy, muy retadora, ¿no? Y para el docente. Y creo que esta posibilidad de desarrollar proyectos de STEAM con H, STEAM más H, va a potenciar esta posibilidad de desarrollo. Bien, tu ponencia además nos deja muchas interrogantes y bueno, para seguir profundizando hemos recogido algunas inquietudes del público que vamos a compartir contigo para que puedas clarificar. En alguna parte de tu exposición comentaste que digamos, cada capacidad de la competencia podría responder a una fase o momento del proyecto, que se tiene que seleccionar de acuerdo
la competencia que priorizada para que se pueda desarrollar este proyecto. La pregunta iba por este lado. ¿El proyecto puede movilizar una sola competencia o puede integrar varias competencias? ¿Qué recomiendas tú para un proyecto que integra varias competencias? Es muy buena pregunta. Miren, lo primero que en enfoque competencia no hay fórmulas, ¿no? No hay formatos, digamos. Uno de los primeros paradigmas que tenemos que romper es el tiempo. Por ejemplo, siempre me preguntan, ¿cuánto tiempo duraría un proyecto? Eso lo decía el maestro. Lo decía el maestro entendiendo bien qué necesitan sus estudiantes. Puede ser un proyecto de un día, de una semana, de un mes. La profundidad que le pone va a depender mucho de cómo ha observado el interés y la demanda de sus estudiantes. A más tiempo, hay más posibilidades de priorizar más competencias, ¿no? Ese es uno, ¿no? Lo otro, si el proyecto tiene que necesariamente solamente priorizarse una competencia. No, no olvidemos que en el enfoque competencia, porque la competencia está muy relacionada al ser humano, o sea, estamos hablando de algo cerebral, ¿no? Y entonces el proceso siempre es gradual, ¿no? Todo lo que tiene que ver con nosotros es gradual, pues, ¿no? Cuando hacemos ejercicio, comemos, todo es gradual, vamos evolucionando gradualmente. En la escuela nos han enseñado, lo más importante es la gradualidad, ¿no? De frente, ¿no? En tercer grado, un niño de 3 años no lo podemos hacer leer. O sea, no, hay un momento, cada uno cosas en su momento. Entonces, cuando nosotros aplicamos proyectos de aprendizaje, tenemos que ir de menos a más. Mi sugerencia, y no es una teoría ni nada por el estilo, sino la evidencia que yo recojo ya 20 años visitando los proyectos, las escuelas, hago todo el tiempo, es que los mejores logros de aprendizaje están vinculados a ese docente que ha ido de menos a más. Primero, se ha focalizado en una competencia urgente e importante, ¿no? Entonces, lo ha profundizado, lo ha solucionado, lo ha desarrollado y eso lo ha habilitado para que pueda abordar 2 competencias, después 3, después 4. ¿Me entiendes? ¿No? No es que solo se tiene que hacer una competencia, pero si yo nunca he demostrado una evidencia de aprendizaje de una determinada capacidad, pues lo que estamos haciendo es rellenar los formatos, ¿no? Eh, no se olviden además que cuando digo evidencia de aprendizaje, no estamos hablando de cosas menores, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una capacidad que dice obtiene, ¿cómo yo evidencio que obtiene? ¿Cómo evidencio que infiere? ¿Cómo evidencio que comprende? ¿Cómo evidencio eso? Eso no es un examen. Y competencia no se evalúa con un examen, ¿verdad? Entonces, es el mismo estudiante que tiene que explicar de manera autónoma, crítica y creativa y metacognitiva lo logrado en la experiencia. Y eso es complejo. Eso es complejo. Entonces, la evidencia no es un producto. La evidencia tiene 4 elementos fundamentales. Por eso se prioriza. ¿Por qué? Porque cuando yo priorizo una competencia, estoy diciendo que voy a presentar evidencias de cada capacidad por lo menos. Entonces, la evidencia tiene acción, es decir, que para demostrar que se desarrolló la competencia, tiene que haber un actuar, ¿no? Analiza, actúa, expone, qué sé yo, una acción concreta. Tiene que haber una producción, ¿no? Un muro, una maqueta, ¿no? Un herbario, ¿no? Un prototipo. Tiene que haber una producción, tiene que haber una actuación y una producción, pero no basta. Y la actuación y la producción tienen que estar en el marco de una situación significativa, es decir, que esa construcción responde al interés genuino del estudiante, ¿verdad? ¿No? Entonces, no es algo que yo le impuse como tarea, no, es una construcción desde la emoción, desde la inspiración. Si no, no es una evidencia, si no es una memorización o es un protocolo y le está diciéndote lo que tú quieres escuchar. Pero no acaba ahí. La evidencia de aprendizaje tiene actuación, tiene producción, tiene situación significativa y tiene conocimiento. Es decir, no es solo pues divertirnos, ¿verdad? No, pues eso lo podemos hacer todo el tiempo. Y la escuela está justamente pensada en generar conocimiento, construir conocimiento, no memorizar ni transferir, no, construir el conocimiento desde la experiencia. Si yo digo, por ejemplo, expone un herbario, ¿no? El producto de las plantas de su jardín, ¿no? En la situación significativa, ¿no? Para diferenciar, ¿no? La vinculación de la humedad con lo químico en las hojas. Ese es el contenido.
ese conocimiento, pero lo aplica y lo comprende desde la experiencia. Entonces, si yo estoy en la capacidad que cada estudiante puede demostrar eso, perfecto, súmate una competencia más, no hay problema, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces, y no se olviden además que cada evidencia es distinta, tiene que ser distinta, ¿no? Entonces, eh, priorizar la competencia, además, miren, no se olviden además que hay 3 niveles de priorización en el STEAM. Competencia priorizada es la que voy a evidenciar. Competencia impactada es la que voy a evaluar, porque la competencia se evalúa en la experiencia, ya hemos dicho, ¿verdad? No se evalúa con un examen. Pero si voy a hacer un proyecto, es una bonita oportunidad de evaluar. Claro, porque es en ese momento que voy a observar. Entonces yo digo, voy a priorizar indaga y voy a impactar en comunica. Entonces, en el momento que están exponiendo, ahí voy a evaluar si realmente están obteniendo, infiriendo, adecuando, analizando. Yo digo, puede suceder ahí 2 cosas. Uno, que todos se comunican realmente bien, entonces se convierte en una competencia de soporte. ¿Eso qué quiere decir? Que con esa competencia me voy a apoyar en todos mis proyectos, porque estos chicos saben hablar, les gusta hablar. Se convierte en una competencia de soporte. Pero puede suceder que en mi evaluación nadie se comunica realmente. Mucha timidez. Entonces, como ya he evaluado, ya he recogido el interés, ya he recogido el problema, entonces esa competencia es el siguiente competencia priorizada del siguiente proyecto. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos priorizada, impactada y de soporte. Pero la cantidad tiene que ver con el tiempo, con el equipo. Si son 4 profesores de secundaria, pueden fácilmente priorizar 2, 3. Pero tengan en cuenta que hay que demostrar las evidencias. Gracias, Jaime. Sí, hay situaciones, eh, digamos, situaciones o problemas que implican, o sea, que su solución va a implicar la movilización de varias competencias. Claro, claro. Entonces, ahí es cuando los docentes, por ejemplo, cuando empiezan a elaborar el proyecto, su proyecto, empiezan a decir, oye, pero yo soy la profesora de comunicación, yo no podría desarrollar estas competencias, ¿cómo voy a hacer un proyecto con mi grupo? En este proyecto yo no puedo trabajar porque yo tendría que hacer una sesión específica de el área de comunicación. Entonces, está como las competencias muy asociadas a las áreas y muy enfocadas en las áreas. ¿Qué les recomiendas a los docentes en ese sentido en cuanto a desarrollar un proyecto, digamos, como para que no se compliquen tanto en el sentido de tener que desarrollar, eh, digamos, fases o sesiones específicas para desarrollar el proyecto desde las áreas y trabajando contenidos que después, digamos, no lo van a llevar a lograr el propósito del proyecto? ¿Qué les recomiendas a estos docentes que trabajan, que asocian mucho esto de las competencias a las áreas? Bueno, mira, en primer lugar, miren, hay un gran problema en América Latina, sobre todo en América Latina, ¿ya? En caso especial Chile y Bolivia, que tienen avanzado las cosas, pero hay un gran problema, y es que las competencias las convertimos en temas. ¿No? Entonces, piensan que son cursos. Entonces, lo meten en el área, ¿no? Dicen, no, esta es la área tal porque está vinculado a tales temas, qué sé yo. Y incluso ahí he visto proyectos donde dice, profesor, me cuenta una profesora, profesor, yo he priorizado indagación y el profesor de CTA se ha ofendido. Dice, ¿para qué te metes con mi competencia, no? Es de mi área. Dice. Entonces, Sí, claro, primero que claro. a ver, hay que aclararnos en el sentido de que la competencia no pertenece a ningún área. Esa distribución de áreas lo hace el currículo para facilitar la organización curricular, porque así están organizados pues los contratos, ¿no? Digamos, ¿no? Si realmente entráramos solo como pedagogos, otro sería la historia, pero imagínense mover eso. Pero no tienen mucho que ver con las competencias. Que por supuesto el especialista del área profundiza la competencia, por supuesto que sí, ¿no? Pero no olvidemos, colegas, que hay 2 dimensiones de desarrollo del aprendizaje en la escuela. Las sesiones sí son importantes. Las clases sí son importantes. No estoy diciendo que no son importantes. He ahí el especialista. Claro, por ejemplo, el otro día estábamos discutiendo con una profesora sobre cuántos planetas realmente hay en el sistema solar, ¿no? Entonces, 9, 10, 15. Entonces,
una clase bien interesante de un experto, ¿no? En astronomía. Esa es una clase que tenemos que hacerla. Pues, ahí no necesitamos hacer proyecto, pero esa clase se convierte luego en un proyecto. Las clases son importantes si es que luego va a haber un proyecto. Si la teoría se va a aplicar a una experiencia, ahí tiene sentido las clases. Y es en las clases donde sí, por supuesto, cada especialista tiene que desarrollar su área. Pero la competencia no pertenece exclusivamente a un área. Mira, lo más difícil, sobre todo en secundaria sucede eso, ¿no? Es que podamos decidir en función al estudiante. En Monzón, por ejemplo, hice un proyecto, estaba observando un proyecto donde el profesor de matemática hizo algoritmos con los chicos para generar un banco escolar. Y él era de matemática. Pero yo le decía, mira, ¿sabes qué? En tu proyecto el gran problema no es la resolución de problemas, el gran problema es ciudadanía, porque estos chicos, cuando hicimos la evaluación, ninguno pensaba en el país, ¿no? Querían tener moto, tenían que tener, bueno, 2 casas, 3 casas, negocios, porque ya tenían desde muy pequeños las motos, ¿no? Eran por la coca, ¿no? Entonces, pero nadie decía que era un país más justo, ¿no? Quiero ser un profesor. No, no, no. Están pensando en lo económico. Y entonces cuando tú le planteas el banco, alimentas eso, ese ego economicistas. Entonces tú estás pensando desde tu área, no estás pensando en los chicos. Los chicos realmente necesitan construir un proyecto de vida, pero un proyecto de vida decente, ético, ciudadano. Eso es lo que necesitan estos chicos. Y el profesor me dice, no, pero eso no es mi área. Ah, no, no es tu área. Claro, No, claro, no, lo entonces dice, no, entiendo, entiendo. bueno, dile eso a la de tutoría, que se vea, ¿no? De social. Y ese es el gran problema. Entonces, yo he visto proyectos hermosísimos, por ejemplo, de matemática con educación física, ¿no? Entonces decía, mira, aquí el problema de estos chicos es que sus papás están perdiendo la identidad. Reconstruyamos los juegos tradicionales y los deportes antiguos, las llaningas, porque hay deportes antiguos. Pero ¿sabes qué? El profesor de matemática que nos ayude a prototipar los reglamentos, las distancias y todo. Entonces, pero la competencia priorizada era educación física, pero gracias a la educación física que desarrolló la matemática. O sea, no importa de dónde, no es muy importante de qué área pertenece, lo más importante es qué necesitan los estudiantes. Si y toda la escuela, por ejemplo, en el caso de Yauyos, profesor Edmundo Ravichawa, ¿no? Toda la escuela secundaria priorizó, ¿no? Construye su identidad y interpretación histórica. Todos. Y entonces hacían matemática como interpretación histórica, comunicación como interpretación histórica, impactaban y recuperaron una lengua que ya estaba perdiéndose en Yauyos. Hicieron un museo, y al hacer el museo, el profesor de historia catalogó, el de matemáticos, los fechados, todos participaron. No importa quién es, de quién pertenece a la competencia, estamos pensando en Claro, exacto. exacto. Entonces, eso no quiere decir que tú no vas a hacer tus clases de tu área. Lo tienes que hacer, pero ponte de acuerdo que eso lo que vas a hacer en teoría lo pongas en práctica. Es importante conocer las reglas de tránsito, pero lo más importante es saber manejar el carro, ¿verdad? Eso es lo que más o menos sucede. Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta, Jaime. ¿Existen investigaciones que demuestren los beneficios a largo plazo del enfoque STEAM+H en la preparación de los estudiantes para el mundo laboral y la educación superior? Bueno, sí, hay mucha investigación, muchísimo en los últimos 5 años, sobre todo en la pandemia se ha desarrollado muchísima investigación. Mira, entren ustedes al chat GTP, pongan APA, Impacto, STEAM+H, biblioteca oficial y les va a salir estudios hechos alucinantes, sobre todo en Europa, ¿no? En Estados Unidos, en algunas regiones, ¿no? Muchísimo en Chile, en Colombia, Perú todavía, pues, compensar que en Perú la palabra innovación todavía recién se ha puesto con timidez en el año 2020, ¿no? Entonces, aquí Steam, recién Fondep lo ha asimilado el año pasado, siempre vamos muy detrás, ¿no? Entonces, el Steam más H, el Steam sobre todo, no el más H, pero el Steam hace 15 años, ¿no? Ahora, no olvidemos que más que no es una teoría pedagógica el estilo, mucho cuidado, no lo es, no compite con el constructivismo ni nada por el estilo, no, el STEAM es un aglutinador, es un integrador de todas las pedagogías activas, ¿no? Metodologías activas primero y todas las pedagogías centradas en las personas, ¿no? Esa es lo aglutina. En otras palabras, el STEAM+H lo que hace es dar una comprensión muy fácil de lo que es la pedagogía compleja, ¿no? Entonces se ha demostrado que cuanto más holístico, más focalizado
sea, o sea, el proceso de la experiencia de aprendizaje, que el estudiante empieza a elaborar mejor su racionalidad, ¿no? Y su pensamiento lógico, ¿no? Que abarcar muchos temas, muchas temáticas, demasiados libros, el estudiante termina por generar secuencias autómatas que no le permiten racionalizar. Es el ejemplo de nuestra escuela. Nuestra escuela, y con el diseño curricular anterior, la cantidad de contenido que nos han metido en los 20 años, ¿cuánto de eso realmente nos vale? Pónganse a preguntar, ¿no? Yo recuerdo una experiencia en el MIT, ¿no? Yo estaba estudiando para el taller que me tocaba, teoría, ¿no? Pues eso nos han enseñado, teoría. Todo estoy memorizando y todo eso, ¿no? No sé por qué, pero en el momento, lo que nos han pedido, en ese momento, por ejemplo, nos dijeron, ok, cuenten su vida en 5 minutos. Contamos su vida en 5 minutos. ¿Para qué? Conviertan eso en una ecuación matemática. Pasar de ese nivel abstracto a lo concreto o de la simbolización es algo que no hemos hecho. Eso solo se hace haciendo y fallando. ¿Me entienden? ¿No? Entonces, y cuando me costó a mí de muy joven, ¿no? Cuando había equipos multidisciplinares, entonces planteaban un problema definitivo, entonces todo lo que aprendí no me servía. En ese momento, mi capacidad creativa es la que primaba. Entonces, crear es algo que se tiene que evolucionar con el tiempo, ¿no? Entonces, y lo otro que el impacto en las escuelas, no se olviden que la ODS y los países, sobre todo del tercer mundo, los países pobres, estamos luchando para que más mujeres hagan ciencia, ¿no? Es involucrar a las mujeres en el desarrollo científico, porque de cada 10 mujeres, 10 ingenieros, uno es mujer, ¿no? En una aula de la uni hay 2 mujeres versus a tantos hombres. Entonces, hacer proyectos STEAM con ciencia hace despertar de manera natural, no impuesta, el amor por la ciencia, ¿no? Eso se ha demostrado enormemente en muchas investigaciones, ¿no? Ujú. Bien, una preguntita más, tenemos bueno, un par de preguntitas más. ¿Cómo se evidencia el pensamiento creativo en los proyectos de aprendizaje con STEAM? Ah, eso es muy interesante. Yo creo que pedagógicamente hablando, ¿no? Oje, la creatividad es bien amplia, ¿no? Y lo mismo hay que tener cuidado. Todo lo que vamos reflexionando, tratemos de darle una lectura pedagógica, ¿no? Pensando en el estudiante. Bueno, por ejemplo, para yo decir que mi estudiante ha logrado un proceso creativo, tiene que cumplir 3 requisitos. Uno, que ha configurado o bosquejado una idea de lo que va a hacer, ¿no? Previamente. Eso puede ser por muchas metodologías, ¿no? Pero sobre todo que te explique lo que va a hacer, ¿no? Y que te lo explica visualmente, concretamente, un mapa, un audiovisual, una matriz, un plano, lo que sea, ¿no? Si no te lo explica, lo que va a hacer lo demás no tiene mucho sentido, porque lo que luego viene, y es el segundo criterio de la creatividad, es que sea coherente con lo que ha hecho y a partir de eso empieza a dar valor agregado, ¿no? Para potenciar lo que está haciendo. No es que está ensayando espontáneo, intuitivamente, no. La creatividad, siento yo, real, tiene una secuencia lógica, racional, y a partir de eso es donde va surgiendo las ideas mejores, ¿no? Entonces, eso es segundo criterio, es decir, que sea coherente con lo que se planificó y que agregue valor agregado con lo que está haciendo. Y uno tercero, proceso creativo es muy importante, es evaluar lo que hizo, ¿no? Evaluar, consistenciar y plantear mejoras recursivas, es decir, volver a hacer para hacer otra capa de mejora de este proceso de idear, hacer y evaluar. Eso es lo muy sencillo. Claro, hay otros elementos más complejos, pero para el docente, digamos en la práctica, yo siempre le digo, crear, aplicar y evaluar. Fíjate en esto, que te explique lo que va a hacer y pregúntale y esté muy atento de lo que está haciendo, responde, ¿no? A lo que se ha planteado y cómo lo ha mejorado y por qué está innovando sobre eso. Y luego que evalúa, por qué no funcionó, si funcionó o no funcionó en términos pedagógicos. No estoy hablando solamente en ciencia, eso funciona para sociales, para arte, para todo, ¿no? Genial. Eh, Aquí tenemos una pregunta de Lilia Reina. Ella pregunta, ¿qué estrategias nos compartiría para el logro de la competencia diseña? Diseña, creo que es prototipos tecnológicos, creo que es. A ver, vamos a ver. Sí, diseña y construye soluciones tecnológicas. Soluciones tecnológicas, ¿qué estrategia? A ver, mira, esta competencia, mira, hay que ver que en el currículo yo he clasificado 4 tipos de competencias, ¿ya? Tipologías, pensando en el proyecto, no estoy diciendo, no estoy conceptualizando.
Por ejemplo, hay competencias que son competencias habilitadoras, cuyas capacidades nos permiten diseñar un proceso bien interesante porque cada capacidad es única. Pero hay competencias que requieren de otras competencias. Por ejemplo, explica el mundo físico, tiene dos capacidades. Entonces, no cumple, pues, el proceso, ¿no? Falta, solo comprende y explica, ¿no? O evalúa, creo, ¿no? Comprende y evalúa. Falta algo al medio. Y eso puede ser indaga, comunica. Entonces, son primos hermanos. Tienes que aliarlo al. Pero hay competencias que son transversales, como por ejemplo la 28. Por ejemplo, esta competencia, que tiene que ver con tecnología. Yo no estoy tan de acuerdo de solo plantearme, incluso les digo a los tutores de innovación, a los TICs, ¿no? No priorices esa competencia tiene que ser transversal, totalmente. Y más bien, tú prioriza según a sus intereses. Por ejemplo, decía un profesor de innovación, ¿no? Que decía, profesor, lo que quiero que ellos que manejen las redes sociales, pero de manera ética, ¿no? Y que ellos mismos crean sus propias redes, ¿no? Con un programita que tengan, ¿no? Una internet interna. ¡Wow! Está muy interesante, le digo, ¿no? Pero ¿sobre qué? Que no se convierta en un proceso de cómo programar, cómo diseñar, cómo es, qué sé yo, y probar. Eso es una partecita de la experiencia. Y entonces le decía, ¿para qué? ¿Para qué? Cuando vincula la tecnología a una demanda social, esto ocurre magia. Entonces él decía, ¿sabes qué, profesor? Aquí hay mucho embarazo adolescente. Ya, sobre eso, sobre eso. Hazte una plataforma con ellas, ¿no? Sobre cómo cuidarse con ellas mismas, ¿no? Entre ellas, cómo avisarse, cómo. Entonces van a estar pensando no solo en los códigos, sino cómo los códigos van a ayudar a solucionar un problema real, ¿no? Esa es la mejor estrategia. Entonces, esta competencia, lo que son responsables de esta competencia y todo lo que es tecnología, tienen el mundo abierto para todas las demás competencias. Por ejemplo, cuando uno crea un perfil o cuando uno, en la inteligencia artificial ahora, uno va generando su propia personalidad. ¿Cómo me veo yo dentro de 20 años? ¿No? ¿Cómo era yo de bebé? Y te saca la inteligencia artificial, Así es. ¿no? Pero ahí lo más importante es que te explique cómo se siente, cómo eso fortalece su identidad, ¿no? Entonces, la tecnología, colegas, la tecnología es útil en tanto que tenga una estrategia pedagógica, ¿no? Entonces, sin eso no funciona, sino para eso estaríamos pues entrenando y eso no tiene nada que ver con el enfoque, ¿no? Ahorita lo que se urge es vincular la tecnología, hacer eso que está, esta competencia, por ejemplo, y vincularlo a la EIB. Yo creo que esos son los proyectos que necesitamos. Existe proyecto, por ejemplo, en Abancay que digitalizan los relatos de los sabios de la comunidad. Los digitaliza, hay una librería digital de los sabios, entonces los chicos utilizan, hacen su proyecto, hacen su plataforma, y todas sus soluciones, pero no pierden el sentido de que son ciudadanos digitales que están proveyendo, ¿no? Hay otro, por ejemplo, un proyecto bien interesante de un colegio acá en Lima, en Logel 7, donde los chicos de quinto han creado una plataforma de un curso de computación para los ancianos, para sus abuelos, de manera rápida, sencilla, ¿no? Y lo han programado, digitalizado, han hecho podcast y todo, pero no han olvidado nunca el horizonte para qué lo están haciendo, ¿no? Esa es la recomendación que yo que haría en esta competencia. El propósito, ¿no? Siempre un propósito Esa para es todos. Bien, más allá, ¿no? ¿de qué forma puedo evidenciar un enfoque STEAM más H en una sesión y en una unidad de aprendizaje? ¿Hay algún formato que nos puedas compartir? Nos preguntan. A ver, lo ideal es realizar proyectos, ¿no? Porque el Stigma H requiere de muchas experiencias, mucho ensayo-error, mucha reflexión, moverse, casi no se adapta a una sesión, ¿no? Ahora, ¿podemos hacer microproyectos De STEAM? acuerdo. Sí, sí, podemos hacer. Por ejemplo, hay un video bien importante, lo puedo compartir más en el comentario más adelante, de un francés que pide a sus alumnos, por ejemplo, que simulen o imiten digamos, a un pez flotante, ¿no? Con las botellas recicladas. Entonces, a partir de eso, los estudiantes empezaron a analizar el tiempo, la forma, el peso, empezaron a discutir, ¿no? Cómo respira, cómo flota entre aguas el pescado, y entonces a partir de eso ellos empezaron a reflexionar, por lo menos en matemática, ingeniería y todo, ¿no? Pero es de baja intensidad. O sea, digamos, es solamente para reflexionar sobre un prototipo específico, ¿no? Lo que yo recomiendo, no se esclavicen las unidades y las programaciones, ¿no? Que sea un referente. Ustedes sí, creo, tienen que ver este Stigma H como una oportunidad para salir de las aulas,
¿no? Para hacer otro tipo de experiencias, ¿no? No quita que puedan aplicarlo en sus clases primero, microproyectos. Muchos de los innovadores, por supuesto, han iniciado haciendo proyectos en sus aulas, muy pequeñitas, ¿no? Porque a veces en la escuela no nos permiten, o a veces hay un conflicto, y entonces si lo pueden hacer en aula como para manejar la estrategia, sería genial. En la web de Ser Maestro, en la página web de Ser Maestro, hay una plataforma I, ¿no? Ahí están, pueden descargar todos los formatos y proyectos de otros docentes que ustedes pueden ver también, ¿no? Y bueno, y también sumarse a nuestros diplomados, ¿no? Que pueden inscribirse, todavía hay tiempo para que se inscriban y participen. Perfecto. Jaime, imagina que podrás compartirnos el Genially que nos has Ah, sí, mostrado claro para que sí. tener ahí herramientas, ¿no? Y poder volver a mirarlo y volver a reflexionar, igual te tenemos grabado. Bien, agradecemos a Jaime el valioso aporte que nos brinda hoy y que nos hace repensar cómo estamos entendiendo la innovación en nuestras instituciones educativas. Jaime nos trae su conocimiento y experiencia del trabajo que viene realizando desde la Fundación Ser Maestro, experiencias que han merecido el reconocimiento del FONDEP. Nos ha proporcionado una ruta muy clara de las fases clave de un proyecto con enfoque STIG+H, sobre todo resaltando la necesidad de repensar la manera como nos acercamos al conocimiento y para qué aprendemos, aspectos claves que debemos promover en la reflexión de nuestros estudiantes. No aprendemos para acumular conocimiento ni para certificarnos solamente, sino para aportar a la solución de problemas reales de nuestro entorno y contribuir al bien común. Ha resaltado también el valor del arte en el diseño y elaboración de los productos que elaboran nuestros estudiantes en el marco de los proyectos, pues eso moviliza la dimensión socioemocional. Inspirar y emocionar, pensar estratégicamente, dudar y problematizar, crear, aplicar, evaluar, reflexionar, socializar. Son aspectos claves que debemos movilizar en un proyecto de aprendizaje innovador. Nos ha remarcado también la necesidad de ampliar nuestra comprensión de la tecnología, que va más allá de lo digital, y también de la necesidad de vincular nuestros proyectos de aprendizaje con la recuperación del saber ancestral y cultural de nuestros pueblos. Muchas gracias, Jaime. Es muy bueno tenerte en casa y seguir juntos en más como la de educación rural ahora y otras que busquen contribuir a forjar una educación de calidad con el aporte de los maestros y maestras de escuelas públicas de todas las regiones del Perú. Muchísimas gracias, Nos despedimos pues de ustedes y les agradecemos a todos su presencia el día de hoy, que evidencia su compromiso con una educación de calidad para todos y todas. No olviden registrarse en el formulario y esperamos verlos nuevamente en nuestro próximo Jueves Digital para seguir aprendiendo. Visiten nuestras redes sociales, sigan conectados, para que puedan tener acceso a temas muy interesantes. Ahí también Jaime nos va a compartir su material que ya nos ha presentado ahora, así que también lo vamos a compartir en la plataforma del curso. Y pues sigamos conectados, que esto va a seguir siendo de mucho aporte para todos ustedes. Gracias y buenas noches. Gracias, Jaime. Gracias. Hay que romper las barreras, tienes que alzar tu voz y así encontrarás el camino para crecer, para ser mejor. Ir construyendo tus sueños con fuerza y convicción, y cambiarás tu destino, serás bendecido.